Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarles de nueva cuenta. Te estamos dando la bienvenida al programa Volviendo a la Palabra de los jueves. Estamos todos los jueves a las 6 de la tarde aquí por el 1140 de la AM de la radio en Monterrey, Nuevo León, México. Desde acá te saludamos a donde sea que nos estés escuchando. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo, te mando un saludo y muchas bendiciones y ya estamos listos para comenzar. Me acompañan aquí en cabina como los últimos jueves mi esposa Esmeralda Martínez, mis hijos Sofía, Sara y José Ángel. Ellos ya están listos para tomar tu llamada, para recibir tus comentarios, lo que gustes y mandes. Vamos a estar, si el Señor lo permite, de aquí hasta las 7 de la tarde, 7 de la noche. ¿Ok? Y para lo que gustes y mandes, te vamos a dar los números de teléfono. Mi esposa te va a dar las vías de comunicación para que te comuniques con nosotros. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Aquí en cabina los teléfonos son 81 83 75 50 51 y 81 83 75 50 55. Tenemos un número de celular para mensajes de texto durante la semana. Es el 818-252-8607. Este es para cualquier día de la semana. También tenemos correo electrónico, otro medio de comunicación, que es volviendo a _hotmail.com. Tenemos página de internet que es www.volviendoalapalabra.com y el Facebook es Volviendo a la Palabra. Y como todas las semanas te comentamos que tenemos prédicas de programas anteriores, por si alguna te ha interesado, comunícate con nosotros. Solo pásanos tu nombre, tu dirección y te la haremos llegar. También si necesitas alguna Biblia en lo personal, también repórtate con nosotros y te la mandamos con mucho gusto. Así es, también para los que preguntan dónde nos reunimos, nosotros nos reunimos a estudiar la palabra de Dios todos los domingos a las 12 del mediodía en el centro de San Nicolás de los Garza. Nuestra dirección es en la calle Corregidora, número 500, esquina con la calle Colón. Corregidoras, número 500, esquina con Colón, muy cerca de la clínica 6. Corregidora 500, grábate la dirección, pues no nos confundas por ahí, ¿ok? Si esta dirección no te queda cómoda, además tenemos unas pequeñas células de estudio en casa. Estamos, por ejemplo, los lunes en Escobedo, en el Pedregal del Topo Chico. También los lunes en la colonia Niño Artillero, en Monterrey. Los miércoles estamos en Los Fresnos, en Apodaca, y en Arboledas de Santa Rosa, en Apodaca. Y los sábados en El Roble, también ahí en Apodaca. Si te interesa alguna dirección, alguna información, solo mándame un mensaje de texto, un WhatsApp o un correo electrónico y te mandamos la información, horarios, domicilio y todo lo demás, ¿ok? Y bueno, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy. La semana pasada comenzamos a hablar de la fe, ¿ok? ¿Qué es la fe? Llegamos a este tema después de hablar también unas semanas de madurez, el camino del cristiano, la madurez. Y la madurez es que nuestra fe vaya creciendo. Es decir, no podemos, tú no puedes tener la misma fe que cuando comenzaste, ¿ok? Cuando Cristo nos alcanza, cuando Cristo nos salvó, no es el final de algo, es el comienzo de nuestra vida cristiana. Es el comienzo de un camino de crecer, de madurar, de ser santos porque Él es santo. Y dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Claro que la salvación se puede perder, por eso hay que ser santos. Este proceso, el perfeccionarse, el madurar, la fe tiene que ir creciendo. Todos sabemos que por fe somos salvos, ¿ok? Pero la fe que salva crece, la fe que salva no es estática. Y hemos comenzado a hablar de la fe. Desde la semana pasada
Comenzamos por la definición, como siempre. ¿Qué es la fe? En el diccionario es la palabra pistis, que significa ser persuadido o ser convencido de algo. La palabra fe es hermanita de la palabra creer. De hecho, tener fe es creer. Así de simple, ¿sí? Así de sencillo. Por creer seremos salvos, es lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, la palabra fe es la más importante. Parece simple, te digo, pero es la más mal entendida y la más manoseada del cristianismo, tristemente, pero también muy peligrosamente. ¿Ok? Después, esto es en el diccionario. Si vamos a la misma Biblia, en Hebreos 11:1 está una definición de fe también. Hebreos 11:1 dice que es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Ok? Y lejos de ayudar a entender lo que sí es fe, este verso ha ayudado, ¿sí? No porque sea difícil de entenderlo, sino porque hay personas que tuercen la palabra y ha ayudado al cristianismo de hoy, vamos a hablar así, a que malentienda esto. Hoy la fe en el cristianismo evangélico, y basándose en Hebreos 11, donde dice es la convicción de lo que no se ve, la fe ha terminado por ser cualquier clase de tontería, ¿sí? Personas que dicen, compro un billete de lotería y tengo fe que me la voy a ganar. Y encaja con el significado de Hebreos 11. No lo veo, ¿sí? Pero estoy convencido, es decir, lo creo. Y esa es la fe hoy. Cristianos que dicen, me quedo sin trabajo, pero tengo fe de que viene uno mejor. Y no lo veo, pero estoy convencido de eso. Y a esa seguridad, es decir, lo creen con todo el alma, a esa seguridad le llaman fe. ¿Sí? Cuando enferma un familiar, las personas dicen, no, tengo la convicción, es decir, la fe, la seguridad de que Dios lo va a sanar, de que Dios va a hacer un milagro. Tengo esa certeza, no lo veo. El médico de hecho dice que no, pero yo lo creo, yo estoy seguro, y a esto hoy se le llama fe. Solo por no generalizar, te diría que en el 99.99% del cristianismo. Es más, para terminar más pronto, tú que me escuchas, ¿sí? Donde sea que estés y en cualquier momento que escuches, este es lo que tú crees que es la fe, ¿sí? Eres convencido de algo y lo crees aunque no lo veas, y así dice Hebreos 11, ¿ok? ¡Qué peligroso! Pero ¿qué debemos hacer, hermano? La propuesta siempre de este programa, de mí personalmente, ha sido, no se puede llegar a una conclusión con un solo verso. Hebreos 11 no es mayor a cualquier otro verso de la Biblia. ¿Cómo hay que entender la fe? O solamente comenzando por el principio, ¿qué significa la fe? No, hay que ir a todos los versos de la Biblia que hablan de la fe. Hay que ir por toda la Biblia y nos daremos cuenta de algo. La fe que salva, la fe correcta, la fe verdadera, la fe de la que habla la Biblia, tiene algunas características. Y esto nos ayudará más que la misma definición de Hebreos 11, que la misma definición del diccionario. Si vas por la Biblia, verás que la fe tiene varias características. Por ejemplo, hablamos la semana pasada ya de algunas de ellas. En Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Esa es la primera característica de la fe verdadera, la fe que salva. ¿Cuál es? Se da en el corazón. ¿Ok? Si ahora te digo, no solo hacemos una doctrina con un verso, pero nos ayudan a formar la doctrina completa. ¿Sí? Hebreos 11 nos ayuda a ver otra característica de la fe. Cuando dice la convicción de lo que no se ve, nos da una característica de la fe. No es toda la fe, una característica. ¿Qué es? La fe
La fe verdadera, la fe que salva, no está basada en vista. Es decir, no tiene fundamento en algo visible. No es por vista, lo has escuchado. No es por vista. Pero no es todo lo que la Biblia dice respecto a la fe. Vimos también la semana pasada la tercera característica y quizá la más importante en Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Ok? Esas son las tres que vimos la semana pasada. ¿Ok? Todo lo que veas, cuando veas en la Biblia la palabra fe y que sea la fe correcta, tiene que cumplir con estas características. Y la semana pasada también veíamos Hebreos 11, hoy también estaremos en Hebreos 11 y veíamos los ejemplos que pone ahí de la fe y mira cómo cumplen con las características. Por ejemplo, en Hebreos 11:7 dice, por la fe, Noé, ¿ok? Cuando fue advertido por Dios, es decir, ahí está la palabra de Dios. Luego, acerca de cosas que no se veían, ahí está, que no es por vista, ¿verdad? Esa es la fe. Dice enseguida, con temor preparó el arca y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia. Es decir, fue salvo. ¿Por qué? Porque creyó lo que Dios le dijo, aunque no se veía. Esa es la fe. ¿Sí? Miren el 11:8 de Hebreos, Abraham, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, es decir, ahí está la palabra de Dios, Dios lo llamó, luego dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Ven? La fe siempre precedida de palabra de Dios. Sin palabra de Dios no puede existir fe. Hoy, otra vez te repito, hay tantos tipos de fe equivocadas. Personas que tienen fe en que son salvos por haber hecho una oración. Esa fe no salva. Hay otros que dicen, bueno, ¿qué tengo que creer? Solo cree que ya eres salvo. Y no lo dudes, esa fe tampoco salva. Te digo que alguna vez yo lo he escuchado de pastores así. Oiga, ¿es usted salvo? Sí, por fe. ¿Pero fe qué? O sea, ¿qué cree? Pues que soy salvo. Y una fe circular. Creer que eres salvo te salva. Creer que eres alto te hace alto. Creer que soy güero me hace güero. Pero esa es la fe que el cristianismo cree hoy. La Biblia dice, los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿cuál es la fe que salva? ¿Creer en qué? ¿Ok? Y las características que hemos visto nos enseñan eso. La fe es la que se basa en la palabra de Dios, no es por vista y se da en el corazón, pero la característica más importante es que está fundada en la palabra de Dios. Juan 7:38, Jesucristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Deberías de grabar este verso. El que cree en mí, como dice la Escritura. No como dicen las religiones, no como dicen los sacerdotes, no como dicen los pastores, no como nos enseñó mamá y papá. El que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Okay? Siempre fe va precedida de palabra de Dios. Lo que ha cambiado con el tiempo, por ejemplo, te digo hoy, la palabra de Dios para nosotros está en la Biblia. Para el pueblo de Israel, mucho tiempo fue, claro, por el Pentateuco, por la ley, pero también mucho tiempo fue por los profetas. Para Moisés, la palabra de Dios estuvo en la zarza, pero siempre la fe viene de oír la palabra de Dios. Para Abraham vino directo desde el cielo, ¿ok? A nosotros nos llega en forma de un libro maravilloso. Pedro dice en 1 de Pedro 1:18, nosotros oímos la voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo, pero tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. De ahí viene la fe, de la palabra de Dios, de la palabra profética más segura a la que se refiere es a la Escritura para nosotros, ¿ok? Otra vez, si no nace de la palabra de Dios, no hay fe. Todo lo que tú crees hoy que es fe, pero que no viene de la palabra de Dios, no es la fe correcta. La fe no es creer que Dios hará lo que yo quiero.
La fe no es creer que Dios hará lo que yo necesito. Eso no tiene fundamento. La fe no es repetir una oración. Eso no está en la Biblia. La fe no es creer algo con muchas fuerzas y que si lo creo bien fuerte va a hacerse. No, esa no es la fe. La fe no es autoconvencerte de algo. La fe no es, yo tengo fe que me va a sanar. No, porque ¿de dónde lo sacaste? Por eso es tan importante la Biblia. Pero no solo que esté en la Biblia, sino la Biblia bien entendida, bien estudiada y correctamente interpretada. Porque te digo, hay quien dice, yo sé que me va a sanar. ¿Y por qué? Y pueden ir a la Escritura y ver, mira, aquí sanó a la mujer que tocó el manto. Mira, acá le devolvió la vista a un ciego. Y eso está en la Biblia. ¿Sí? Pero también tienes que ver que está en la Biblia que a Pablo no le quitó su aguijón. Que a David no le sanó a su niño, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Entonces hay algo que interpretar. El Señor quiere decirnos algo que no es tan simple como que sana a todos. El Señor está haciendo algo. Tengo que leer la Biblia para entender al Señor. O está alguien en la cárcel y fe no es decir, no, pero yo tengo fe que voy a salir. ¿Por qué? Porque mira, leo la Biblia y Pedro una vez estaba en la cárcel y oraron por él y salió. Y mira, acá dice que Pablo y Silas estaban en la cárcel y cantaban y luego se cayeron las paredes. Sí, pero mira, Juan el Bautista también estuvo en la cárcel y le cortaron la cabeza. Y mire el apóstol Juan cómo estuvo exiliado en la isla de Patmos, encarcelado. Entonces, la fe correcta no es creer que voy a recibir lo que yo quiero y tomar versículos de la Biblia para respaldar mi fe. No, hermano, la fe es estudiar la palabra y que nuestro corazón vaya creyendo. Esa es la fe. Por eso es la importancia de la Biblia, para acabar pronto sin leer, sin estudiar y comprender la palabra de Dios. Es imposible tener la fe que salva. Es imposible ir al cielo. ¿Okay? No todo creer salva, no cualquier fe salva. No es decir yo creo lo que salva, no es repetir una oración lo que salva, no son las obras de ley, no es la religión, no es la iglesia, no es el bautismo, no son los sacramentos. La fe es creer la palabra de Dios. Te digo, es tan trágico lo que pasa en el cristianismo, tantos conceptos errados. Unos dicen, la fe es creer que Jesús murió por ti. Otros, aceptar su sacrificio, esa es la fe. Cosas que parecen correctas, pero al ser incompletas no son la fe correcta. Fe es creer toda la palabra de Dios. Claro que hay que creer que Jesús murió por mí, pero para creer que Jesús murió por mí, primero tengo que creer que soy pecador, el peor de los pecadores. Tengo que creer que merezco el infierno y que voy caminando al infierno. Y para eso tengo que creer que el infierno existe y que es un lugar terrible, que Dios castiga y debo tenerle miedo, debo tenerle temor a Dios y tantas cosas que debo creer, todas las que están en la Escritura. Hay una canción, no sé si la has escuchado, yo creo que sí, que reúne solita, casi todas las ideas equivocadas de la fe. Esa que canta una profeta, dizque profeta Nancy Amancio, y que dice, y la fe es adueñarse de lo que Dios ha prometido, y la fe es declarar que es tuyo entrar y poseer, y que si declaras con tu boca algo va a suceder, que la fe te hace llamar lo que no es como si fuese, y tantas herejías en una sola canción. Es increíble su habilidad, es increíble la habilidad del diablo. Tantas herejías en una canción de 3 minutos. Pero esa es la fe que tienen muchos que se dicen cristianos hoy. Lo que estamos haciendo desde la semana pasada es lo que nos manda hacer 2 de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Eso es lo que Dios quiere. Examinar tu fe. ¿La has examinado? ¿Sabes cómo se examina? ¿Sí? Los que estamos enfermos de algo, no sé, cada cuándo te checas la azúcar.
cada cuándo te checas la presión, cada cuándo te haces exámenes de sangre. Hay que examinar la fe, así. Esto es más importante que tu azúcar, que tu diabetes, que tu cáncer. Esto es más importante que tu sangre, que todo. Hay que examinar la fe. ¿Ok? Y para eso hay que estudiar la palabra de Dios. Y con las características que tenemos, ya hay suficiente para probar la fe. Ya hay suficiente. Con estas tres características. La principal, sin palabra de Dios no hay fe. ¿Ok? Entonces sigamos aquí. Y te decía al principio, vamos a tomar de base Hebreos 11. Nos va a ayudar mucho. Ojalá y le dieras varias leídas a Hebreos 11, porque ahí se ve la fe, ¿ok? ¿Cómo es la fe? ¿Ok? Si, mira las constantes que tiene cada ejemplo que pone. Por ejemplo, Hebreos 11:7, va a haber algo que va a saltar a la vista muy prontamente. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, ya decíamos, ahí está la palabra de Dios, acerca de cosas que aún no se veían, ahí está que no es por vista. Luego dice creyó, ¿ok? Creyó. Ya está, creyó, ¿sí? ¿Cómo sabemos que creyó? ¿Cómo sabemos que creyó y se salvó? Y dice ahí enseguida, porque con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Es decir, ¿cómo se sabe si crees? Por las obras, por los actos, por la obediencia. Mira Hebreos 11:8, el ejemplo que sigue. Por la fe Abraham, siendo llamado, ahí está el llamado, la palabra, ¿ok? ¿Sí? Que la creyó, sería salvo. Mira lo que dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Imagínate, ahí es la otra parte, sin ver, ¿ok? Él fue salvo por fe. Eso es lo que dice la Biblia. Abraham es el padre de la fe, pero ¿cómo sabemos que tuvo la fe que salva? Por sus frutos, por la obediencia. La cuarta característica de la fe que salva, de la fe correcta, ya habíamos visto, la fe no está basada en vista, ok, pero la fe que salva puede verse, debe verse. Esta es la cuarta característica, la fe se puede ver, ok, ¿cómo? Por los actos, por la obediencia, por los hechos. Ya sabemos, la mayor verdad es que somos salvos por fe. Eso enseña la Biblia. Por ejemplo, en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto es así. Creemos algo y ya somos salvos. Creemos lo correcto, no cualquier cosa. ¿Ok? Eso es lo que dice Romanos 1:17, eso es lo que dice Hebreos 10:38, eso es lo que dice Gálatas 3:11, eso es lo que dice desde el Antiguo Testamento. El justo por la fe vivirá. Sí, por la fe, por creer. Creemos algo y somos salvos. Desde Abraham, dice en Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Fue salvo. Creyó Abraham a Dios, dice también Romanos 4:3, y le fue contado por justicia y ya. ¿Ok? No tenía que haber hecho nada. Entonces, ¿qué papel juegan las obras? ¿Qué papel juegan los hechos? ¿Qué papel juega la obediencia? ¿Cómo se sabe quién sí ha creído para salvación? Por eso, por sus actos, por sus obras, por su vida de santidad. Jesucristo dijo en Mateo 7:17 en adelante, Mateo 7:17 en adelante, todo árbol que da buen fruto, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos, porque no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo puede dar frutos buenos. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Por sus frutos los conoceréis, ¿ok? Se nos pide dar frutos, pero la pregunta es, ¿para salvarnos? ¿No es eso salvación por obras? No, es que tienes que entender bien el orden. Hacer frutos, dar frutos, eso solo muestra la fe que tenemos dentro en el corazón. Eso es muestra de lo que hemos creído.
no para pagar nuestra salvación, es muestra de lo que creemos. ¿Okay? Miren Mateo 5:20, el sermón del monte. Dice Jesús, les digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas, no entraréis en el reino de los cielos. Y empieza a decir, ¿oíste que fue dicho? No cometerás adulterio, pero yo digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente, pero yo te digo, no resistas al malo, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y así hasta que termina en el 5:44, amad a vuestros enemigos, bendecid al que te maldice, hagan bien al que los aborrece y orad por los que os ultrajan, para que sean hijos de vuestro Padre que está en el cielo. ¿Por qué? Dice Mateo 7:21, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y así la Biblia está llena de esto, de cosas que hay que hacer. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Ok, ¿y no hizo nada? ¿No tuvo que salir de su tierra y de su parentela? ¿No tuvo que levantar el cuchillo, amarrar a Isaac para sacrificárselo a Dios? Esa es la fe. Abraham creyó, pero el creer nos lleva a obedecer. Es lo que enseña Santiago 2:17. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ese es el orden correcto. Te mostraré mi fe por mis obras. Son las obras, son los hechos, es la vida de santidad la que nos muestra la fe que tenemos dentro. Es que la fe es algo intangible, está dentro, está en el corazón, pero se puede ver por medio de las obras, ¿ok? Eso es lo que enseña ahí. Y mira los ejemplos que pone Santiago 2, ¿sí? Dice en el 2:21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras? Que la fe se perfeccionó, que quiere decir se completa por las obras. Se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solo por la fe. Así mira también Rahab la ramera. No fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Los mandamientos, la santidad, el ser santos, que estamos hablando de fe. ¿Cómo saber si tú, si yo tenemos la fe correcta, la fe que salva? Por nuestras obras, por nuestra vida. ¿Ok? Por nuestra vida. Dijo Jesús, de cierto, os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Esa es muestra de si creemos, de si tenemos la fe que nos llevará al cielo, si estamos viviendo como Jesús, y si estamos haciendo lo que Jesús hacía, si estamos viviendo como Jesús vivía. Antes de continuar, te vamos a repetir los números de teléfono por si quieres marcarnos para cualquier cosa. Gracias por continuar con nosotros. Aquí en cabina los teléfonos son 81 83 75 50 51 y 81 83 75 50 55. El celular para mensajes de texto, ya sea hoy o durante la semana, es el 818-252-8607. Gracias por continuar con nosotros. Mira los ejemplos, te digo, hermano, una lectura de Hebreos 11 te daría todos o casi todos los elementos que tiene la fe. Pero este es súper importante. La fe se ve. ¿Cómo que se ve? Se ve por las obras. Hebreos 11:7 vimos por la fe Noé, etcétera,
con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por la fe Abraham, guara, guara, y luego dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Por la fe Abraham ofreció a Isaac. Por la fe Moisés, dice Hebreos 11:25, escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Por la fe Rahab, dice en el 11:31, no pereció con los desobedientes, habiendo recibido a los espías. Y así, ¿y qué más digo? El tiempo me faltaría contando de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, etcétera, etcétera. Salvos por obras de ninguna manera. Son salvos por fe, todos somos salvos por fe, por creer la palabra. Nada más que cuando crees la palabra, tu vida cambia, tu vida da frutos, tu vida se muestra con hechos. Cuando le trajeron al paralítico al Señor, no sé si te acuerdas, cuando Jesucristo predicaba y le trajeron un paralítico por el techo, Él les dijo en Marcos 2:5, dice Marcos 2:5, perdón, al ver Jesús la fe de ellos, es decir, vio la fe. ¿Cómo la vio? Bueno, Él es Dios, efectivamente Él podía ver el corazón de ellos y ver que tenían fe, pero no se refiere a ello, sino a lo que se pueden ver todos. ¿Cómo vio que tenían fe? Pues porque agarraron a su amigo, porque lo trajeron en la camilla, porque se treparon al techo, porque lo levantaron, no sé si con las uñas o con algo, y porque bajaron a su amigo. Estaba viendo una fe tremenda el Señor. Cuando Centurión viene y dice, nunca he visto, ni en mi pueblo, una fe así. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la fe se ve. ¿Ok? ¿Cómo? Porque la fe verdadera me hace hacer la voluntad de Dios. La fe verdadera transforma nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, nuestros actos, nuestra vida. La fe verdadera santifica. La fe verdadera me hace santo. La fe verdadera me hace obediente. Esa es la fe que tuvo Pablo y lo transformó de matar y perseguir cristianos, de tener una posición en el gobierno, a decir un día, Pablo, lo tengo todo por basura con tal de agradar a Cristo. Es la fe que salva, la que hizo a Pedro, un pescador, ser todo lo que él fue. La historia de Pedro es maravillosa. En Mateo 14:29, todavía con poca fe, y caminó sobre las aguas. Cuando se hundió, Jesús le dijo, hombre de poca fe. Pero después, más adelante, en Mateo 26, Él le dice al Señor, aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. ¿Y qué pasó? Lo abandonó, negó a Jesús, tuvo miedo, tembló de miedo, no quería morir. Y eso es lo que puede pasarnos a nosotros. De eso estamos hablando hoy, ¿sí? De que ni siquiera sabemos lo que creemos. Pedro no está mintiendo. Cuando el Señor dice que lo van a abandonar, Él dice, yo no te voy a abandonar nunca. Él creía que tenía esa fe, pero cuando fue probada, se vio la fe que en realidad tenía. La fe está tan adentro, mi hermano, tan adentro que no sabemos cómo está. La fe está en el corazón, muy adentro. No la controlamos, no la producimos nosotros. Hebreos 12 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el autor. Esto nos va a llevar a la quinta característica de la fe. Pero antes de pasar a ella, te vuelvo a preguntar, te vuelvo a exhortar, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Sí? Te digo, a veces creemos incluso que creemos. Pero tienes que grabar esto, aunque parece un trabalenguas, hermano. No creemos lo que pensamos que creemos. No creemos lo que decimos que creemos. Creemos lo que nuestras obras muestran. ¿Sí? Por eso el Señor decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, nosotros podemos decir todo el día y todos los domingos cantar, oh Señor, eres mi universo, oh Señor, te amo, y esos domingos que te emocionas y hasta lloras, oh, es que amo al Señor, pero Primera de Juan dice que si no amas a tu hermano, ¿cómo amarás a Dios al que no ves? ¿Sí?
Entonces, no, si te fijas, pero tú puedes decir con tu boca algo y no estás siendo insincero, hermano. ¿Qué es lo que está pasando? Que nos dice el libro de Jeremías, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Por eso es tan importante el tema. De hecho, es algo profundo, pero es algo peligroso, porque seremos salvos por fe, pero estamos minimizando la fe. Hoy cualquier persona, ¿tienes fe? Sí. ¿Crees en Jesús? Sí. Y sigues pecando y crees que crees. Y crees que eres salvo. Eso es ilógico. Y eso es lo que está pasando en el cristianismo. ¿Sí? Decir yo creo en Jesucristo, pero no puedo perdonar a X persona lo que me hizo. Pero sí creo. Y soy salvo. Y creo en Jesús. No, no crees en Cristo. Si tú no puedes perdonar a X persona, no crees en Cristo. Hay quien dice, yo creo en Jesucristo. Y aunque vivo peleando con mi esposa, mi matrimonio, es que mi esposa no cambia, pero yo sí creo y yo soy salvo por fe. No, eso no es fe. Y eso no es la fe. Sí, pero eso es lo que hoy el cristiano cree. Yo soy salvo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque repetí una oración, porque ya soy cristiano, porque voy a la iglesia y es por gracia. ¿Ok? Bueno, todavía robo un poquito en el trabajo. ¿Ok? Pero soy salvo por gracia. No, esa fe no es la fe que Dios pide. Eso es algo diabólico, hermano. Y no nos estamos dando cuenta. Yo creo en Jesús. ¿Ok? Eso me hace salvo. Aunque no salgo a predicarle a nadie el evangelio, pero no tengo que hacerlo porque la salvación es por gracia, ya fui salvo. No, esa no es la fe que salva. Estás viviendo en una mentira. Tu fe es una mentira y no te das cuenta. Esa es la fe. La comparación sería tan absurda, hermano, como si leyéramos Hebreos 11, ¿sí? O como si viéramos en la Biblia, por ponerte un ejemplo. Como si Adán dijera, Adán, hermano, escuchó la voz de Dios, ¿verdad? Y como si Adán dijera, sí creo, escuché la voz de Dios y sí creo. Me mandó no comer del fruto prohibido y sí creo. Y eso me hace salvo. Me comí el fruto, ¿verdad? Me comí el fruto prohibido. Le di unas mordiditas, pero eso no importa. Porque somos salvos por gracia. Y yo lo creí, lo que Él me... Es una locura, hermano. Esa es la locura que hoy vive el cristiano. Le llama fe a eso. ¿Sí? Como si Adán dijera, sí creo en Dios. Sí, pues estuve cerca de Dios, oí su voz, creo. Pero me eché el fruto prohibido. Pero creo y soy salvo. Hermano, fue echado del paraíso. La fe que salva es nacida de la palabra de Dios, pero cuando la creemos, nos transforma, nos lleva a obediencia. La fe que salva nos santifica, nos perfecciona. Creer en Cristo nos hace como Él. Y no somos salvos por irlo haciendo. Somos salvos porque lo creímos. No sé si comprendes. Ojalá y lo estés entendiendo. Ojalá y puedas hacer un autoexamen como manda 2 Corintios 13. Para concluir, hermano, hay gente que a veces se molesta y dice, bueno, nomás me está atacando mi fe. No, hermano, pero esto no es malo, es una bendición. Es una bendición lo que hizo Jesús con Nicodemo, sacarlo de su error. Es la mayor muestra de amor. ¿De qué sirve que creas en una fe equivocada? ¿De qué sirve que creas que la fe es que Dios te va a salvar aunque tú sigas pecando? ¿De qué sirve que creas que la fe es que Él te va a dar todo lo que quieres siempre y cuando lo creas con mucha fuerza? Esa no es la fe. La fe viene basada en la palabra de Dios y la fe nos lleva a obediencia. Lo mejor que nos podría pasar es que nos hiciéramos el examen hoy y que fuera muy honesto y que saliéramos bien aporreados, hermano. Bien, ¿para qué? Para necesitar a Dios, para necesitar más fe. ¿Y qué tenemos que hacer?
¿Y cómo se obtiene la fe? Vamos a entrar a esta parte. ¿Cómo se obtiene más fe? Desde luego, estudiando más palabra. Eso tenemos que hacerlo nosotros. Dice Romanos 10:17, ¿okay? Que viene por el oír la palabra de Dios. Desde luego hay que entenderla, interpretarla bien. ¿Quién nos va a ayudar? El Espíritu. Él es nuestro maestro. Dice Primera de Juan 2:27. Pero después sigue creerla. Y aquí es donde nosotros no podemos, no llegamos, ¿ok? Al interior nuestro no llegamos. La fe es un don de Dios. Esta es la quinta característica que tiene la fe salvadora, que es un don de Dios, un regalo de Dios. Ahorita leíamos en Hebreos 12, el autor y consumador de la fe, ¿quién es? Jesucristo, ¿verdad? Dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios. La palabra don significa es un regalo de Dios. Dios es el que nos da la fe, nos da la fe. Dice Primera de Corintios 12:8 y 9. A este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu. ¿Te das cuenta? Es el Espíritu el que da la fe. Es el Espíritu el que regala la fe. Si vas a Gálatas 5, donde están ahora los frutos del Espíritu, también aparece ahí como un fruto del Espíritu, algo que brota del Espíritu de Dios, el gozo, el amor, la paz, la paciencia, la bondad y la fe. La fe viene con el Espíritu de Dios. La fe es dada por Dios. ¿Ok? Es lo que Él dijo. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajera. Él es el que da el creer. Él nos pide arrepentimiento y Él es el que da el arrepentimiento. Dice en Hebreos 11:18. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Ok? Es un regalo, hermano. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Sí? Imagínate lo ilógico que es esto, que ni siquiera sabemos qué es creer. ¿Qué es creer? A ver, ay, a mí me hace falta creer. A ver, déjame. Sí, creo. No, hermano, ni sabemos qué es eso. No podemos hacerlo. Es Dios el que lo tiene que hacer. Nosotros podríamos leer la palabra, podríamos escuchar la palabra de alguien más, podríamos entenderla, sí, correctamente, pero el creer lo da Dios. ¿Qué nos queda por hacer? Miren Marcos 9:23. Esta es la clave de la vida cristiana. Así tendríamos que vivir. Jesús le dijo, ¿te acuerdas? Al papá de aquel joven endemoniado: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y el padre del muchacho clamó y dijo: creo, pero ayuda mi incredulidad. Sí creo, pero ayuda a mi fe. Sí creo, pero aumenta mi fe. Sí creo, pero dame más fe. Eso es lo que deberíamos estar orando a Dios. Y eso es lo que Él promete que nos dará. Mira, por ejemplo, en Primera de Juan 5:14, dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Este verso son versos en los que el diablo y sus siervos han hecho herejías. Hoy hay pastores que hacen creer al cristiano que Primera de Juan 5 se refiere a pedir dinero, cosas materiales, ¿sí? Y esa es la voluntad de Dios. Dios no te quiere enfermo, Dios no te quiere pobre. Esas son mentiras. Dios te quiere con fe. Dios quiere que tu fe crezca. Dios quiere que tú madures, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que pedir. Dios quiere que lleguemos a la estatura de Cristo. ¿Cómo está tu fe? Y de eso hablan versos como este. Mira este otro, Lucas 11:1 en adelante.
Lucas 11:1 en adelante. Y antes de seguir te voy a dar los números porque nos quedan 10 minutos de programa por si quieres marcarnos o si se te ofrece cualquier cosa. 8375-5051 y 8375-5055. Y mi celular 818-252-8607. Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y ahí enseguida les enseña el Padre Nuestro, ¿ok? Pero no es todo lo que les dijo. No solo les dio el cómo deben orar o la estructura de la oración, sino también les dijo el cómo, con qué fuerza, con qué pasión, con qué insistencia tienes que orar. Miren el 11:5 de Lucas. Les pone un ejemplo. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle? Y aquel respondiendo le dijo: no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños están en cama, no puedo levantarme. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y otra vez, estos son versos que nos enseñan en las iglesias de hoy ¿ves? Pídele un carro, pídele dinero y pídeselo así importuno: dame dinero, necesito cambiar de carro, quiero carro, yo declaro que eso. Pero no significan eso. Sigue leyendo Lucas 11:9. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abre. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si pide pescado, le da una serpiente? O si le pide un huevo, le da un escorpión? Pero mira cómo termina. Si vosotros que son malos le dan buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Y qué es lo que trae el Espíritu Santo? Los frutos, los dones, la fe. El Espíritu de Dios es el que nos da el creer, es el que nos da la fe. ¿Cómo se va a referir a cosas de la carne? ¿Cómo se va a referir a cosas materiales? Y la Biblia lo que enseña en Romanos 8:5, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Así de sencillo. ¿Tú de quién eres? En el 8:9 dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él, no es de Cristo. Se piden, cuando oramos, lo que la Biblia enseña es que deberíamos de estar pidiendo por las cosas del Espíritu. Se pide por la obediencia y se pide con esa pasión, se pide con esa terquedad que está enseñando. Oh, mi Señor, dame más fe. Oh, mi Señor, otra vez volví a pelear con mi esposa, pero dame más fe. A eso se refiere la fe. Otra vez volví a insultar a un mesero y a humillarlo. Dame más fe, sí creo, pero aumenta mi fe. Y eso es lo que deberíamos de estar orando. Es lo mismo que enseña en Lucas 18:1. Lucas 18:1 en adelante. También les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es decir, así le gusta al Señor que oremos siempre y que no te canses. Que no te canses hasta que consigas lo que quieres conseguir. Donde está el error es que las personas creen que cuando decimos lo que quieres conseguir es: bueno, yo quiero un carro nuevo, entonces déjame, le doy así mucha lata y él me lo va a dar. No, hermano, ni siquiera calificas para ser cristiano. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Cuando la Biblia dice: y Él concederá los deseos de tu corazón, es una promesa para sus hijos. Y los hijos de Dios en su corazón tienen muchos deseos. El deseo es ser santo,
El deseo es ya no fallarle. El deseo es ser como Él. El deseo es crecer. El deseo es madurar. El deseo es tener la fe que salva. Esos son los deseos. Ir a compartir el evangelio, hacerlo bien. Y en esos tenores oramos, los hijos de Dios. Dice ahí, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Y había también una viuda que venía a él y le decía, hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ¿sí?, ni tengo respeto a hombre, sin embargo esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Mira cómo piensa el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? No, muy pronto les hará justicia. Pero mira cómo termina, con algo que parece malo. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A ver, ¿es malo o es bueno? Porque cuando empieza en Lucas 18 dice, así deben de orar, ¿sí? Orar siempre y no desmayar. Pero luego termina diciendo, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pues depende de lo que piden, ¿sí? De lo que piden. De para qué tomas el ejemplo, ¿sí? Si yo veo el ejemplo de la viuda y me pongo a pedir cosas materiales y dinero, cuando venga el Hijo del Hombre, no hallará fe en mí. Pero si yo me pongo a pedir con la misma insistencia de la viuda y le pido a mi Señor, dame más fe, ayúdame a creer, Él me dará fe. Y entonces cuando venga, me encontrará como Él quiere, como dice la otra parábola, bienaventurado el que cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. ¿Habrá algo más importante que tener fe? ¿Habrá algo más importante que conseguir la fe que nos llevará al cielo? Dice la palabra, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final se pierde su alma? ¿Okay? Si al final se pierde su alma. No confundas la fe. Es el concepto, es lo más importante en el cristianismo, porque por fe somos salvos, pero no la confundas, estudia mucho, y estudiar mucho la palabra y creerla, esa es la fe, hermano. No tengas fe en cosas que están basadas en palabra de hombre, no tengas fe en un profeta, no tengas fe en un pastor. Es que dijo mi pastor, no tengas fe en eso, esa no es fe, ¿ok? Fe en la palabra de Dios, y la fe te tiene que transformar. Estamos hablando de transformar nuestra vida, estamos hablando de que vas al doctor, se nos detecta cáncer, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo reaccionar? Opción 1, me preocupo, tengo temor. Sí, creo que Dios no es poderoso, pues esa es una mala fe, ¿ok? ¿Cómo oro? No sé, le pido que me saque de aquí, creo que lo debe hacer, creo que merezco algo, pues ya soy cristiano, ¿ok? No sabes ni quién es Él, no sabes ni quién eres tú, esas son fees incorrectas. Otra opción, sé que es soberano, sé que tiene control, sé que es más grande que las enfermedades, y le pido que me haga el milagro porque no debemos sufrir. Son fees incorrectas. La fe correcta de haber estudiado la palabra de Dios, saber que Dios es soberano, saber que Él tiene control y saber cuál es su voluntad, saber que Él quiere salvarme, saber que Él es el que me manda la prueba, que Él es el que me manda la enfermedad, que Él quiere llamar mi atención hacia el pecado. Todo eso me lo enseña la palabra, y la palabra me hace tener fe, y la fe me hace dirigirme correctamente a Dios y orar correctamente. ¿Nunca te ha hecho shock en la mente lo que hoy te enseñan cuando estás enfermo? No, reprende la enfermedad. No, es más, yo declaro que no te enfermas y todo. ¿Nunca te hace shock lo que enseñan en las iglesias, lo que enseñan los pastores de hoy?
con la forma de orar de Jesús en Getsemaní? ¿No te das cuenta que algo está mal? Mira cómo enseñó Jesús a orar en Getsemaní. Él estaba por vivir, hermano, todo lo que tú y yo vivamos en esta vida, en todos nuestros años, es cosa de niños para lo que padeció nuestro Señor. ¿Ok? Y Él, claro que está angustiado hasta la muerte, le dice a sus discípulos, y va y ora, y le dice al Padre, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿No choca eso con todo lo que hoy nos enseñan? No estaremos teniendo una fe incorrecta, no estaremos creyendo cosas que no están basadas en la palabra de Dios. Y si crees cosas que no están en la palabra de Dios, o las puedes creer en tu corazón, las puedes creer con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿sí? Y aún así ser una fe incorrecta. Otra vez, la característica más importante de todas las que hemos visto es que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cualquier cosa que no viene de la palabra de Dios no es una fe correcta. Hermano, regresemos a la palabra. El próximo jueves, si el Señor lo permite, continuaremos y concluiremos con este tema. Ojalá y nos acompañes. Dios te bendiga y te guarde.